Bien, entonces acá estamos nosotros. Fíjense que ya les subí todo lo correspondiente a la unidad de cinemática. Y vamos a ver como primer tema lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Todos estos temas que ven acá corresponden a la unidad de cinemática. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento vertical caída libre, el movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniformemente variado. Acá más abajo dice práctico completo cinemática. Aquí conforme vamos avanzando nosotros el tema, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme, ustedes van a ir resolviendo ya los ejercicios del práctico que hay sobre este movimiento de acá, ¿ya? Entonces, cada ejercicio tiene aproximadamente entre 10 y 15 ejercicios, casi cada tema de esto, y es importante que ustedes lo resuelvan o aprendan a resolverlo, y cualquier duda que hagan su consulta aquí en el foro, ¿ya? Para eso está habilitado este foro, para todo este tema de cinemática. Cuellar Vargas, Kenia. Otra cosa que tengo que hacerles recuerdo, jóvenes, es de que tiene que aparecer su nombre completo en el grupo de WhatsApp. Aquí tengo Sebastián, por ejemplo, y me aparece una figura con un tipo de amarillo con gafas negras. No sé quién será. Después Flesion también. Isis también. Y hay otro que tiene un número. Eso tienen, jóvenes, hasta antes de la próxima clase. Yo voy a empezar a eliminar los que no coloquen sus dos nombres. Ya es la última vez que les comunico esto, ¿ya? Así que ya el último plazo que les doy, todos tienen que aparecer con su nombre y su apellido aquí. Así que tomen en consideración eso, porque si no los voy a sacar del grupo. Bien, entonces les estaba mostrando todo esto. Entonces ingresan al práctico y ven los prácticos que hay ahí para cada tema de esto que estamos viendo. Entonces vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, aquí está. Mecánica. Recordemos, dice, se salió. Bueno, ahorita vamos a ingresar nuevamente. Ya, ahora sí lo ven, ¿no? Recordemos, dice, que la mecánica, como una de las áreas de la física, se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Para su estudio, la mecánica podemos subdividirla en cinemática, en dinámica y en estática. Ya la estática ya la vimos en el anterior, la anterior parte, o sea que hoy nos falta ver lo que es cinemática y lo que es dinámica para comprender todo lo relacionado con la mecánica. Cinemática, dice, estudia el movimiento, sin importar sus causas. Esto es importante, fíjense. Solamente vamos a ver el movimiento puro nosotros, sin que veamos si hay algo que está produciendo ese movimiento. En el movimiento, ¿qué vamos a ver? Fíjense de que se considera movimiento como el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Entonces, para eso vamos a tener que ver nosotros de que un cuerpo tiene una posición inicial
y tiene una posición final. Ese ámbito desde la posición final a la posición final, la inicial a la final, es lo que se va a estudiar. Se va a ver cuál es la distancia recorrida, se va a dar la definición de posición, lo que es la trayectoria, lo que es la velocidad y lo que son los sistemas de referencia. Estos son que están como pregunta aquí, tenemos que tener esos conceptos bien claros nosotros para poder comprender bien el tema. Cuando hablamos de móvil, fíjense, acá nos aclara todo eso. Cualquier cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Ejemplo, ya sea la Tierra, un barco, una mosca, etc. En física se desprecia el tamaño del móvil porque es muy pequeño en comparación con el camino que recorre y se toma como si fuera un punto. ¿Se recuerdan ustedes cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre? Tenemos cualquier objeto, no importa el tamaño que tenga, pero siempre las fuerzas que están actuando sobre ese objeto se toma como un punto nomás, ¿no es? Entonces, como un diagrama de cuerpo libre, tomamos un punto igual aquí. Cualquier relación que tengamos nosotros de algún móvil significa un punto también que vamos a tomar en consideración. Si hablamos de posición de un objeto, hablamos de la posición de un objeto cuando queremos situarlo en el espacio, o en el plano, o en una dimensión lineal. Pero para que todo el mundo sepa dónde está, se tiene que recurrir a un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos dónde ubicarlo, con qué compararlo, entonces no vamos a saber nosotros dónde está el objeto. En este caso, fíjense, este objeto, este punto de acá, ¿no? Se sabe su ubicación. ¿Por qué? Porque hemos definido un sistema de referencia acá. En este caso, un sistema de eje cartesiano, donde tenemos el eje en X, el eje en Y, y tenemos una determinada distancia sobre el eje X y otra sobre el eje Y, para determinar cuál es la posición de ese punto. La posición se puede determinar en una sola dimensión. Fíjense, si es una situación lineal, entonces podemos ver de que podemos decir de un punto cero qué distancia hay, por ejemplo, solamente. O podemos también tomar la posición de un objeto en el plano, como en este caso, que tenemos dos dimensiones aquí, y también podemos tomarlo como lo tengamos en el espacio de 3 dimensiones. De todas maneras, nosotros en esta situación de física básica que estamos viendo, máximo vamos a ver la situación de un objeto en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. Aquí la posición, fíjense, se define la posición de un cuerpo como el lugar que ocupa ese cuerpo respecto a un sistema de referencia considerado como fijo. Fíjense de que en este sistema de referencia tenemos nosotros el origen aquí, y tenemos luego 1, 2, 3 cuadritos en el sentido del eje de las X y 3 cuadritos en el sistema del eje de las Y. Entonces eso nos da la posición como este par ordenado 3,3, fíjense, del balón. El sistema de referencia en el movimiento rectilíneo unitario nos permite medir el tiempo del movimiento. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si un objeto está en movimiento, nosotros podemos saber qué cantidad de tiempo ese objeto estuvo en movimiento. También vemos de que permite medir el espacio recorrido o distancia desde el origen. En este caso tenemos, fíjense, un origen cero y vamos contando qué distancia recorrido. Entonces, fíjense de que en un sistema de referencia podemos tomar nosotros el tiempo y podemos tomar nosotros la distancia. El tiempo, si ustedes se fijan, se puede medir, ¿no? En segundos, en minutos, en horas, en siglos, en días, en lo que sea, ¿no? Una relación del tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de distancia, vamos a ver de qué vamos a utilizar nosotros indistintamente
que la distancia corresponde a la D, o puede ser X, ¿no? Una distancia X, relacionado esto con el eje X, y también como espacio, digamos, que recorre un móvil, ¿no? Y estas unidades con las que se trabajan pueden ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, todas las unidades de longitud, ¿no? De la magnitud de longitud se pueden tomar en consideración. Hay que ver lo que es la trayectoria. ¿Ya? Vamos a ver. Acá se define la trayectoria como el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. Por lo tanto, puede ser rectilíneo o curvilíneo. Fíjense de que si yo quiero llegar desde este molino de viento de aquí, ¿no? Hasta esta casa de acá, entonces fíjense de que si sigo la línea negra, ¿no? Esa viene a ser la trayectoria o lo que yo he recorrido para llegar hasta esta casa de acá. Pero esta trayectoria puede ser rectilínea si es en línea recta, ¿no? Puede ser elíptica si yo al recorrer alguna trayectoria hago una elipse, o puede ser circular si lo que hago es una trayectoria circular, o puede ser parabólica también, puede ser senoidal, puede ser cosenoidal, puede ser tangencial, o sea, todas las trayectorias que a ustedes se les ocurre puede ser también, ¿no? Pero es una trayectoria que vamos a ver más adelante de que el movimiento rectilíneo uniforme lo que tiene que ver en realidad es más que todo con la distancia recorrida y el desplazamiento. Aquí fíjense de que hay hay que saber diferenciar entre lo que es la distancia recorrida y lo que es el desplazamiento. La distancia, fíjense, es una magnitud escalar. Y la distancia viene a ser esa trayectoria que nos indica, por ejemplo, aquí, que de este punto inicial, fíjense, de esta posición inicial a esta posición final que tengo aquí, ¿no? La distancia que he recorrido yo es esta que sigue acá, ¿no? Y la línea esta azul, ¿sí? Y esto es una magnitud escalar. Sin embargo, el desplazamiento es un vector, fíjense, y el desplazamiento viene a ser una posición final a una posición inicial a una posición final. Ese viene a ser el desplazamiento. No importa si yo hago piruetas por acá, ¿no? Cuánto tardo y cuál es la distancia que recorre, pero el desplazamiento, fíjense, es de una posición final a una posición inicial a una posición final, y es un vector. Fíjense de que un vector que tiene la cantidad de ese vector, tiene su dirección y tiene sentido también. Este caso de acá es importante para que nosotros veamos, fíjense. Acá nos dice de que este joven sale de ida al colegio, ¿no? Y recorre hacia el este 30 metros, luego recorre hacia el norte 40 metros, y luego recorre al oeste 30 metros y llega, dice, a la escuela. Acá nos indica que nosotros calculemos el desplazamiento, ¿no? Y el recorrido. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, fíjense de que el recorrido viene a ser toda esta línea roja acá que tenemos, que nos indica lo que ha recorrido. Sin embargo, el desplazamiento viene a ser la distancia que hay de este punto de aquí a este punto de acá. No importa los obstáculos que tengamos nosotros aquí, pero el desplazamiento viene a ser que este salió de aquí y llegó acá. Tal como se muestra en este cuadro de acá. Entonces aquí nos indica, fíjense, ¿no? De que el recorrido, que es la distancia, fíjense aquí nos dice, es 30 metros que recorrió acá, 40 metros que recorrió acá y 30 metros. Entonces, en su recorrido, él ha recorrido 100 metros, ¿no?
Sin embargo, su desplazamiento, ¿no?, que es la distancia que hay de la posición inicial a la posición final, solamente fue de 40 metros. Este es el vector desplazamiento, ¿ya? Entonces, siempre vamos a ver de que hay esa diferencia entre lo que es el recorrido y lo que es el desplazamiento. La velocidad. El concepto común de velocidad se asocia cuando comparamos nosotros la rapidez o lentitud con la que se mueve un cuerpo. Pero en física se definen dos tipos de velocidades. Una velocidad que es media, que viene a ser la relación entre las distancias desde un punto inicial a otro punto final, con relación al tiempo inicial desde donde se empezó a marcar la distancia recorrida hasta que se tomó el punto final. En desplazamiento se toma como delta X y delta T en cuanto al tiempo. La posición inicial y la posición final, fíjense que si nosotros tomamos acá como posición inicial en X1, un tiempo 1, al realizar el desplazamiento llegó a recorrer hasta una distancia X2 en un tiempo T2, ¿no? Entonces, base a esa relación es que se saca la velocidad. Sin embargo, en la velocidad instantánea, ustedes quizás deben haber visto ya todo esto en cálculo 1, se define como un límite, ¿no? La velocidad instantánea cuando el tiempo, ¿no?, este incremento de tiempo que tenemos acá tiende a cero. Por eso es instantánea. Entonces se define una velocidad de esa forma también. Ahora, la velocidad, por ejemplo, de un vehículo, esta velocidad instantánea nos la da el velocímetro, ¿no?, de los vehículos, ¿no? Porque ahí fíjense de que nos indica en cada instante a qué velocidad está yendo el móvil, ¿no? Aquí también, fíjense que precisamente acá tenemos este velocímetro que nos indica la velocidad instantánea, fíjense, ¿no? Sin embargo, acá nos da este desplazamiento y esta es una velocidad promedio que nos da, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe cómo ha sido su velocidad en cada instante de esto, solamente se toma posición inicial y posición final y a esa distancia se le saca, se la divide entre el tiempo que tardó en llegar de un lado al otro y por eso es que se saca promedio. ¿Por qué? Porque puede ser de que inicialmente este vehículo estuvo parado, después avanzó a 10 kilómetros por hora, después a 120, después a 150, ¿no? Y en base a todo eso, ¿no?, nosotros lo que hacemos solamente es tomar la posición inicial, medir hasta dónde llegó y ver cuánto tardó. Por eso es de que se saca la velocidad media. Ahora, la velocidad media, fíjense que nos indica, en este caso, que es igual a 120 kilómetros por hora, viene a ser que recorrió un determinado desplazamiento y esa velocidad tiene una dirección, que viene a ser la dirección del desplazamiento en este caso. Sin embargo, la rapidez media viene a ser una medida escalar solamente, que vendría a ser el escalar de la velocidad, vendría a ser la rapidez media. Se mide distancia sobre tiempo. Esto lo vamos a aclarar aquí. Fíjense acá. Acá nos dice que este auto rojo está yendo en este sentido, ¿no? Lo toma en este caso el sentido de las X como positivo. Entonces su velocidad es de 120 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la rapidez que lleva? La rapidez es de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, este vehículo, fíjense, si nosotros hemos tomado este sentido como positivo, este otro vehículo que está en sentido contrario, igual está yendo a 120 kilómetros por hora, pero su velocidad es menos 120 kilómetros por hora, ¿ya?
Sin embargo, tiene la misma rapidez, 120 kilómetros por hora. Por eso dice acá abajo de que ambos móviles poseen distintas velocidades. Uno va a más 120 kilómetros por hora y el otro va a menos 120 kilómetros por hora. En cambio, la rapidez es la misma. Los dos tienen una rapidez de 120 kilómetros por hora. ¿Por qué es la diferencia esto en cuanto a la velocidad? Porque la velocidad es un vector, no es un escalar. Lo que viene a ser el escalar viene a ser la rapidez. Es lo mismo que el desplazamiento, fíjense, ¿no? Si yo, por ejemplo, este coche se desplaza hasta acá, entonces el desplazamiento que tiene ese coche es un vector. Sin embargo, la longitud que hay de aquí hasta acá viene a ser el escalar, ¿ya? Por eso hay que diferenciar entre lo que es vectorial y lo que es escalar. Es bueno también saber interpretar lo que son las gráficas. Cuando nosotros hablamos de la gráfica de posición y tiempo, fíjense, lo que nos da es una línea, ¿no?, que nosotros podemos tomar como la velocidad, que viene a ser la tangente del ángulo que se está tomando en consideración de la línea que hace, de la inclinación que tiene la línea que se toma como velocidad. Fíjense de que si yo saco la tangente de este ángulo de aquí, tengo el cateto opuesto, que viene a ser la posición o la distancia que ha recorrido, ¿no?, dividido entre el tiempo, ¿no? Por eso es que la velocidad se toma como la tangente del ángulo cuando uno está haciendo una relación de la velocidad con una gráfica. Cuando tenemos nosotros una pendiente que es más pronunciada, fíjense, esto significa que tenemos una mayor velocidad, ¿ya? Y cuando tenemos nosotros una inclinación menor, fíjense de que la anterior era el ángulo este mucho más grande, que significaba la tangente. Cuando tenemos una inclinación menor, ¿no?, entonces nos indica que hay menor velocidad también. En la gráfica velocidad-tiempo, en este tipo de movimiento, nosotros que tenemos la velocidad que va a ser constante, digamos, por el movimiento que estamos tomando en consideración, vemos de que el área que queda en el gráfico debajo de la curva viene a ser la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque si la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, fíjense que si yo despejo la distancia me va a dar que es la velocidad por el tiempo, ¿no? O sea, como que esto sea la altura y esto la base, que es el área, ¿no? El área de un rectángulo viene a ser la base por la altura. Por lo tanto, también se conoce cuando nosotros hacemos la gráfica esta velocidad-tiempo, que el área que estamos nosotros pintando aquí viene a ser la distancia que se ha recorrido. Listo, eso es todo en cuanto a la parte teórica, jóvenes. Lo vamos a reforzar eso con estos ejercicios de aplicación que tenemos acá. Y son 8 estos ejercicios, de los cuales vamos a hacer 4. Ahí tengo 5 y aquí tengo 3. Ustedes me dirán si quieren que hagamos los ejercicios pares o los impares. Y los otros 4 que sobren, ustedes los van a hacer también para que puedan practicar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Los que vamos a hacer los ejercicios, ¿se los vamos a enviar a usted o es para que aprendamos nomás? Estos son para que aprendan, ¿ya? Estos son para que aprendan y si tienen alguna duda la consultan igual. Los del práctico que he subido, eso es lo que tienen que presentar, ¿ya? Los ejercicios de los prácticos jóvenes hasta ahora que están ustedes realizando, los van a hacer como prácticos en forma física también y van a ir y lo van a dejar
a la dirección de su carrera y yo los voy a recoger todos ahí, ¿ya? Para que no estemos complicándonos mucho con subir las fotos a la plataforma, ¿ya? Licencia. Entonces, ¿ustedes ya cuántos prácticos han presentado? Ingeniero, ¿Ah? ¿se puede ¿Perdón? hacer de las dos formas, digamos? Subirlo o llevarlo, ¿es lo mismo? Se puede hacer de las dos formas, ¿no? Pero para que yo lo corrija y sea más fácil para mí revisarlos y ponerles la nota, es mejor que los lleven físicamente, ¿ya? Ok. Los anteriores prácticos ya no cuentan, ¿no? Contaría desde... No todos lo tienen que llevar. Ah, todo. Ah, ya, O sea, todos lo tienen que llevar. Yo voy a llamar a la dirección de carrera de construcciones civiles y ahí van a ir a dejar los prácticos ustedes, ¿ya? A partir de... todo lo que ya presentaron hasta el primer parcial ya deberían tenerlo, ¿no? Entonces eso van a tener todavía hasta fin de semana para que puedan ir a dejarlo allá. Yo mañana voy a llamar a la dirección de carrera para que se los reciban, ¿ya? Y sobre eso ya vamos a ponerle nota de los prácticos. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, está todo claro. ¿Hasta qué fecha dijo? Disculpe, no lo escuché bien. Hasta el viernes van a tener que llevarlo, hasta el viernes al mediodía. ¿Ya? Tienen una semana prácticamente. Los que no han hecho pueden aprovechar para hacer lo que les ha faltado hacer para que practiquen. Lo que me interesa a mí es que practiquen. ¿Ya? Así que los que no han hecho lo pueden todavía hacer. Bien, entonces no me han respuesto todavía. Señorita Villagómez está contenta, parece, ¿no? Porque va a tener más tiempo, ¿no? Está bueno. ¿Cómo ves? Está viendo? Ah, está viendo la pantalla. Sí, pues así practicamos. Está celebrando. Está celebrando. ¿Está bien? Yo pensé que fue un gol de Bolivia que metieron. Algo así. Está perdiendo 3-0. Mejor ni me cuenten, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya saben, pueden presentar todavía los prácticos ya en forma física hasta el viernes a las 12, porque creo que están trabajando solamente hasta las 3 de la tarde, ¿no? Así que para que tengan tiempo y plazo ahí, hasta el viernes, ya yo los recojo de allá. O sea que ¿todos los prácticos o solo los últimos? Todos los prácticos, todos los prácticos, ¿ya? Listo, Inge, gracias. Ahí pueden recuperar los que no han hecho prácticos todavía. Otra cosa, ya, no me han dicho todavía cuáles ejercicios quieren hacer, los pares o los impares. Los pares. Yo sugiero los pares igual. Hagamos los pares. Todos. Ya, muy bien, listo. No se diga más, empezamos con los pares. Ya, vamos a... Primero pares y luego impares. Por eso, primero pares y después ya hacen ustedes los impares. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Este de acá que dice lo siguiente. Como siempre les digo, cuando toca hacer ejercicios de física, ustedes lo primero que tienen que hacer es ver si pueden hacerse un esquema, ¿no? De manera que esté bien toda la información, que ustedes la puedan visualizar también. Ver cuáles son los datos que da el problema. Y
cuál es la incógnita o lo que nosotros queremos encontrar y ver cuál es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿no? Nosotros cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, lo vamos a aclarar acá para que quede todo bien claro. Cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, significa que si tenemos un punto de origen, nosotros estamos moviéndonos en línea recta, ¿no? En línea recta. ¿Sí? Entonces aquí cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, significa de que yo recorro la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, si tengo esta distancia aquí, que es en total 10 metros, 10 metros, para que sea un movimiento rectilíneo uniforme, yo los próximos 10 metros, estos otros 10 metros, si yo esto lo he recorrido en 2 segundos, entonces en el movimiento rectilíneo uniforme yo también esto debería haber recorrido en 2 segundos. ¿Qué significa eso? Fíjense que si mi velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo que yo he tardado en recorrer esa distancia, viene a ser constante. Esto me da un valor que es constante. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un valor que es constante, significa que no hay aceleración. Por lo tanto, cuando yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme, lo más importante que tengo que ver es de que la velocidad tiene que ser constante y la aceleración es 0. Porque si hay aceleración, entonces ya la velocidad no es constante. ¿Ya? Entonces, sobre estos parámetros es sobre lo que tenemos que trabajar nosotros en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se comprende? Bien, entonces eso lo vamos a dejar ahí y vamos a tomar en consideración lo siguiente. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la velocidad? La velocidad la definimos, ¿no? La velocidad la definimos como la distancia sobre el tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos que la distancia, su unidad en el sistema internacional es en metros y la unidad del tiempo es segundo, entonces vamos a ver que la unidad de la velocidad tiene que ser metros por segundo en el sistema internacional, ¿no? Pero también vemos que puede ser en kilómetros por hora, o kilómetros por segundo, o millas por hora, ¿no? No interesa eso, pero cuando hablemos del sistema internacional, nosotros vamos a decir de que está en metros por segundo, ¿ya? Entonces, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser constante y la aceleración tiene que ser 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces acá tenemos, fíjense, en este ejercicio nos dice, un tren tiene que recorrer 60 kilómetros en 2 horas. Hallar la velocidad uniforme en el sistema internacional a la que debe ir para llegar a tiempo. Entonces, hablando ya del ejercicio los datos que tenemos, ¿cuáles son? Un tren tiene que recorrer 60 kilómetros, ¿no? Entonces nos da la distancia, ¿no? Por si acaso, aquí ustedes ven de que nosotros en base a esta fórmula podemos despejar también la distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo, y asimismo podemos despejar también el tiempo, que es igual a la distancia sobre la velocidad, ¿no? Con esas 3 fórmulas es con las que se trabaja en este caso, ¿ya? Para los que no recuerdan, esto vamos a poner que es distancia, esto que es tiempo, y esto que es velocidad.
¿Ya? Entonces acá dice un tren tiene que recorrer 60 kilómetros. Entonces ya nos está dando, por ejemplo, el dato de la distancia, que esa distancia es igual a 60 kilómetros, ¿no? Esa es la distancia. Pero tiene que recorrer esta distancia en 2 horas, dice. ¿Qué otro dato nos da? Nos da que tiene que hacerlo en un tiempo que es igual a 2 horas. 2 horas. Aquí nos pide que hallemos la velocidad uniforme, entonces tenemos que usar esta fórmula de acá, ¿no? Que nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí tenemos la velocidad nosotros, la distancia que es igual a 60 kilómetros sobre 2 horas. Y esto nos da 60 entre 2 nos da 30 kilómetros por hora, ¿no? Pero fíjense qué nos dice acá, ¿no? Hallar la velocidad uniforme en el sistema internacional, dice, ¿no? A la que debe ir para llegar a tiempo. Aquí, ¿cuáles son las unidades del sistema internacional? Es metros por segundo, ¿no? Entonces tenemos que hacer la transformación de esto a metros por segundo. Podríamos haber transformado acá esto a metro y después esto a segundo, ¿no? O hacerlo con esto de acá es lo mismo, ¿no? Entonces, si tenemos que nuestra velocidad es igual a 30 kilómetros por hora, puedo yo, utilizando la equivalencia, 1 kilómetro es igual a 1000 metros por 1 hora, tiene 3600 segundos, ¿no? Entonces la velocidad sería 30 por 1000 da 30.000 dividido 3600, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? .8333 decimales acá. No sé. ¿Será? Sí. A mí me salió 8.33. Ajá, 83.3. 8.33 me da a mí. 33. A ver, ¿quién da más? 83.3. ¿Quién da más? 83, ¿será? No, 8.3. 8.33. 8.33, Inge. Punto 33, ¿no? Metros por segundo. Aquí fíjense de que nosotros lo que hemos hecho es, por esta conversión, se nos van las horas, se nos van los kilómetros y nos queda metro por segundo la unidad, ¿no? Ese es el ejercicio 2. Facilito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, veamos el ejercicio 4 entonces. Acá nos dice un auto y un tren parten simultáneamente a velocidades constantes de 120 kilómetros por hora y 150 kilómetros por hora respectivamente y en sentidos opuestos, separados 540 kilómetros. ¿En cuánto tiempo se cruzarán? Ya se pone más interesante el asunto, ¿no? Aquí dice que un auto y un tren. Entonces, fíjense de que, ¿qué datos tengo yo? Ayúdenme con los datos, a ver, jóvenes. Velocidad constante. ¿Qué datos tengo? Un auto y un tren
parten simultáneamente a velocidades constantes. ¿Qué significa que la velocidad es constante? Que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahí le da la distancia. El auto de 120 kilómetros por hora y el tren de 150 kilómetros por hora. Respectivamente y en sentidos opuestos, separados 540 kilómetros. Entonces, en primer lugar, nos da la velocidad del auto, que es igual a 120 kilómetros por hora. Me da la velocidad del tren, que es igual a 150 kilómetros por hora. Y me da la distancia de separación, ¿no? La distancia que están separados es igual a 540 kilómetros. ¿Sí? Si yo me hago un esquema de esto, tengo que aquí está el auto. Y aquí está el tren, ¿no? Y tiene su... Sí, pero la distancia del tren al auto, si este es mi punto A y este es mi punto B, fíjense de que tanto el auto como el tren voy a tomar en cuenta que son un punto, ¿no? Entonces, esta distancia que están separados acá, que yo le estoy llamando DS, la distancia de separación es igual a 540 kilómetros. ¿Sí? Aquí me dice que en cuánto tiempo se cruzarán. Entonces, este puntito del tren tiene que llegar a un punto ahí y el auto también tiene que llegar a ese puntito ahí, ¿no? En ese instante se están cruzando. Y me pide que yo encuentre cuál es el tiempo que tardan en cruzarse. Entonces, mi incógnita es esto de acá. El tiempo de cruce. ¿Sí? Ahora, ¿en qué tiempo se van a cruzar? Tendríamos que despejar. ¿Qué cosa? Despejarte. En primer lugar, fíjense que cuando hay dos móviles, ¿no? O hayan tres móviles y demás cosas, tienen que ver ustedes, en este caso, tienen que ver ustedes qué es lo que para ambos móviles es igual. Correcto, ¿no? En este caso es el mismo tiempo que va a tardar el tren en llegar aquí y el mismo tiempo va a tardar este auto en llegar acá, ¿no? Por lo tanto, yo lo pinto así el tiempo generalmente, ¿no? Gráficamente lo hago ver así el tiempo. Entonces, si este auto tarda un tiempo en llegar acá, el tren también va a llegar a ocupar el mismo tiempo. ¿Se comprende? Ahora, ¿qué distancia recorre este auto? Este auto va a recorrer una distancia que yo le voy a llamar la distancia del auto. Y este tren va a recorrer una distancia de aquí hasta acá, que yo le voy a llamar la distancia del tren. ¿Sí? ¿Me comprenden? Sí, señor. Entonces, fíjense de que tenemos nosotros acá lo siguiente. Aquí podemos hacer una ecuación nosotros, ¿no? En la que tenemos que la distancia de separación, fíjense que es igual a 540 kilómetros, para mí es igual a la distancia
que recorre el auto más la distancia que recorre el tren. Entonces, esa ecuación que yo estoy armando, la distancia que recorre el auto más la distancia que recorre el tren, es igual a 540 kilómetros. ¿No? Pero fíjense ustedes de que como nos da el dato de la velocidad, entonces yo sé de que la velocidad del auto es igual a la distancia que recorrió el auto sobre el tiempo que tardó en llegar ahí. ¿Sí? El tiempo ahorita. Y la velocidad que tardó el tren, yo sé que es igual a la distancia que recorrió el tren sobre el tiempo que tardó el tren. Entonces yo de aquí puedo despejar la distancia del auto, que es igual a la velocidad del auto por el tiempo. Y aquí puedo despejar la distancia del tren, que es igual a la velocidad del tren por el tiempo, ¿no? Y como acá tengo, fíjense, distancia del auto más distancia del tren, lo que hago es reemplazar. Entonces la distancia del auto para mí es la velocidad del auto por el tiempo más la distancia del tren, que es la velocidad del tren por el tiempo. La velocidad del tren por el tiempo, que es lo mismo, ¿no? Y esto me da que es igual a 540. En kilómetros está esto. Fíjense de que no hay ningún problema de que yo quiera hacer conversión de unidades, porque todos los datos que me dan en las mismas unidades. Kilómetro, kilómetro, hora, hora y kilómetro, ¿no? Entonces este dato ya lo conozco, fíjense. Yo factorizo el t, el tiempo. En este caso me va a dar que es igual a la velocidad del auto más la velocidad del tren, que es igual a 540. Por lo tanto, el tiempo, que es lo que me pide el ejercicio, va a ser igual a 540 dividido la velocidad del auto más la velocidad del tren. Fíjense que lo que está entre paréntesis lo paso a dividir acá. Y esto me da que es igual a 540 sobre la velocidad del auto es 120 kilómetros por hora más la velocidad del tren, que es 150. Entonces esto me da que es igual a 540 dividido 270, ¿no? ¿Cuánto da eso? 2 me sale. A mí Por me lo sale tanto, el 2. tiempo da igual a 2, ¿qué cosa? 2 kilómetros por hora. No. 2 kilómetros por hora. ¿Cómo? No sé, ¿Cómo? ¿cambia? No se despeja kilómetro por hora, metro por segundo. Pero el tiempo, ¿en qué unidades tendría que darle, pues? En horas tiene que ver. En horas, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer ese procedimiento acá, fíjense. A ver, aquí lo vamos a hacer. Esto, 540, ¿qué cosa es? Es la distancia de separación, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros que la distancia está dada en kilómetros, ¿no? La distancia está dada en kilómetros. Y luego, fíjense que la velocidad que ha pasado a dividir está dada en kilómetros por hora, ¿no? Aquí como que tengan uno ustedes y medio con medio y extremo con extremo, nos queda aquí kilómetros por hora sobre kilómetro. Entonces, perdón, kilómetros sobre kilómetros, ¿no? Kilómetro, kilómetro, ¿no? Y kilómetro por hora. Entonces aquí va a ser kilómetros. Y
puedo simplificar los kilómetros y me queda en horas, ¿no? Eso es lo que estamos sacando acá. Entonces aquí me queda que el tiempo es igual a 2 horas, Tanto ¿no? tardó. Que viene a ser 120 minutos o ¿cuántos segundos? 3600 por 2 segundos, ¿no? Pero en este caso queda ahí nomás porque es comprensible tomarlo como hora. Entonces el tiempo que tarda este tren en llegar aquí y este auto en llegar acá es de 2 horas. Tardan 2 horas en cruzarse. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, digamos ahí el tiempo, o mejor dicho, claro, el tiempo al llegar a ese punto no son lo mismo, ¿no? O sea, para cada uno, digamos. O sea, el tiempo que sale acá es, digamos, el tiempo que tardan en cruzarse, porque, o sea, como tienen diferentes velocidades, uno va a estar como que, por así decirlo, más adelante, otro más atrás, digamos. O cómo es la cosa. A ver, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted por dónde vive? ¿Ah? ¿Por Acá dónde por vive el, usted? por el octavo anillo, tipo Bueno, Santos Dumont, ¿verdad? Octavo Ajá. Anillo Santos Dumont, ¿no? Sí, por eso se ven acá Yo, más atrás. yo vivo por el Tercer Anillo y Avenida Beni. Ya ¿Ya? conozco. Claro, esa zona. Ahorita, a ver, escúcheme pues. Ahorita, digamos así, yo le digo que nos encontremos en la entrada de la universidad. Ya, ¿Me entiende? Y le ya. digo, listo, salgamos. Los dos salimos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ya. Los dos salimos al mismo tiempo y llegamos allá a la entrada de la universidad al mismo tiempo. Al 2 mismo horas. tiempo, curiosamente. Al mismo tiempo llegamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hemos tardado los dos? El mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Sí, Usted sí. vive más lejos y lógicamente que capaz que se fue en una bicicleta y yo me fui a pie, digamos. Pero No, llegamos los dos al mismo tiempo, ¿no? Usted no, claro. tenía más velocidad y yo tenía menos velocidad. Ajá. Pero el tiempo que tardamos los dos en llegar fue lo mismo. Claro. Claro, claro. O ¿Comprende? sea, uno llegó primero antes, pero no, al punto. No, pues si tardan el mismo tiempo y los dos salen juntos, los dos llegan al mismo tiempo. No tarda uno más que el otro. Ya. A ver, Sebastián. Qué complicado la ¿Entiende cosa, o ¿no? no? Sí, ya. No, está bien, No puede está bien. ser. Ahí la No cosa puede es ser, que no puede ser que si los dos salimos al mismo tiempo y en el punto que quedamos de encontrarnos llegamos al mismo tiempo, no puede ser que uno haya tardado más que el otro, pues. No puede ser, ¿no? Claro, ajá, yo le pongo, digamos, porque los dos salieron al mismo tiempo. Claro, si los dos salimos al mismo tiempo y al llegamos al mismo tiempo, pero ahí, o sea, hemos, claro, al mismo tiempo. Ajá, pero o hemos sea, tardado digamos, el mismo tiempo. sí, ¿Que varía la no, distancia? ajá, no, yo decía el detalle por la velocidad, ingeniero, yo decía por el tema de la velocidad, digamos. O sea, Es Claro, lo o que sea, varía, es el donde que varía la trayectoria, Ajá, ¿no? El recorrido, ¿no? ajá, no, exactamente, no, bueno, no tiene nada que No, ver, no tiene sí, nada que ver, pero porque eso es lo lo que que está estamos diciendo él. haciendo es desplazamiento, ¿no? desplazamiento. Aquí fíjense de que la velocidad está en función de la distancia que recorrió en el tiempo que recorrió. Entonces, si los dos hemos recorrido, si los dos hemos tardado el mismo tiempo, ¿no? Ya, ajá, El que recorrió en ese mismo tiempo más distancia fue porque llevó mayor velocidad, claro, ¿no? claro, ajá, ¿Sí? ujú, Y lógicamente, si ha llevado mayor velocidad, ha recorrido mayor distancia, sí, mayor porque distancia el que el otro, tiempo, 2 horas por... ¿no? mayor distancia que la otra persona, ajá, claro,
Y lógicamente que aquí, por ejemplo, para complementarlo este ejercicio, ustedes pueden sacar cuánto fue lo que recorrió el auto y cuánto fue lo que recorrió el tren, porque ya tienen la incógnita que faltaba, ¿no? Ahí dice, Así es, Entonces, fíjense que aquí, eso se puede hacer, digamos, a partir de esto, pues, ¿no, ingeniero? 100 kilómetros por aquí la hora. distancia que recorrió el auto, por ejemplo, ¿no? Ya con los datos que tienen ustedes aquí, la distancia que recorrió el auto, fíjense, Podría ser 100 kilómetros por la hora. distancia que recorrió el auto es igual a la velocidad del auto, que es 120. No, más acá le voy a hacer para que no se vea. Aquí fíjense de que de esta distancia que tengo acá, me dice que la distancia del auto es igual a la velocidad del auto por el tiempo, ¿no? Entonces la distancia del auto es igual. La velocidad del auto, ¿cuánto es? 120 120. kilómetros por hora. Se lo vamos a poner con por. ¿Cuánto tardó el auto? 2 horas. ¿No? Entonces la distancia que recorrió el auto, se me van las horas, sería igual a 140. ¿cuánto? 240. Sería igual a 240 kilómetros, ¿no? Como sé que esto es 540 menos 240, entonces lo que va a recorrer el tren son 300 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Está fácil sacarlo de aquí nomás. También de la velocidad, porque es 150 kilómetros por hora y en 2 horas. Correcto, pero también tenemos, fíjense que la distancia del tren es igual a la velocidad del tren por el tiempo. Como el tiempo es igual para ambos, la distancia del tren es igual a 150 por 2 y la distancia del tren me da igual a 300 kilómetros, ¿no? Y fíjense que la distancia A, que es 240, más la distancia del tren, que es 300, es igual a 540. Que es la distancia que estaban separados, ¿no? Ustedes haciendo esas operaciones pueden darse cuenta en el análisis del problema y prácticamente completar todo esto para ver si ustedes lo han resuelto bien el ejercicio, ¿no? Porque si no lo hubieran resuelto bien el ejercicio, al hacer la suma de esta distancia con esta, no les iba a dar 540. ¿Se comprende? Sí, ahora sí entendí. Ajá, era la distancia la que obviamente iba a estar diferente, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo que puse. Correctamente. Ajá, digamos, o sea, a uno le queda más lejos la universidad y otro más, diré, claro, más lejos, pues, ¿no? Claro. A uno le queda un poco más cerca y a un poco más lejos. Exactamente. Esa es la cosa, claro, está bien. Ahora sí, entendí. Ahora puede ser de que en algunos ejercicios que van a ver ustedes más adelante, van a ver de que el tiempo quizás es diferente, pero la distancia que recorren los móviles son iguales. ¿Sí? Entonces, otro tipo de situación en la que van a ver ustedes cómo es que tienen que despejar sus fórmulas para que puedan tomar en consideración eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más sobre esto antes de pasar al otro ejercicio? Dijo la distancia que cada uno puede recorrer es diferente, pero ¿cómo dijo? ¿Cómo fue lo que dijo la anterior, Lisa? O sea, en este ejercicio, fíjense que ustedes tienen, ¿no? Que lo que es igual para ambos móviles es el tiempo. Entonces, si es igual para ambos móviles el tiempo y tienen velocidades diferentes, entonces las distancias que recorren en ese tiempo los móviles van a ser diferentes.
En otro caso en el que yo les pueda dar que cada móvil recorre distancias iguales y sin embargo sus velocidades son diferentes, entonces cada uno va a tener un tiempo diferente del otro para recorrer la misma distancia. ¿No? La base es esta fórmula de acá, que es distancia sobre el tiempo, ¿no? Y tienen que comparar ustedes cuando hay un móvil o hay dos móviles, o por si acaso a veces hay tres móviles también, ¿no? A ver, veamos qué nos dice el otro ejercicio. El ejercicio número 6. Acá nos dice, un tren y un auto parten de un mismo punto simultáneamente con velocidades de 6 metros por segundo y 4 metros por segundo en direcciones opuestas. Ajá. El tren hacia la ciudad a 120 y el auto a la ciudad B a una distancia de 160 metros. Una vez que llegan a su destino, parten de regreso. ¿A qué distancia de A se vuelven a encontrar? Dice. ¿Cómo la ven? Más complicado. Un poquito complicado ya. Más hay que Ahí analizarlo lo que más. pide es la distancia, ¿no? ¿A qué distancia? Van a ver ustedes de qué es lo mismo, ¿ya? Van a ver ustedes de qué es lo mismo. Acá nos dice, un tren y un auto parten de un mismo punto. Entonces, hagámoslo el esquema primero. Este va a ser mi tren y aquí al mismo punto también está mi auto, ¿no? ¿Ya? Simultáneamente, dice, con velocidades de 6 metros por segundo y 4 metros por segundo en direcciones opuestas. Entonces lo vamos a pintar acá de esta forma mejor. Aquí está el tren. Y aquí está el auto. ¿Ya? Ahí está el auto. Parten del mismo punto, dice simultáneamente. ¿Qué significa eso? Que los dos salieron al mismo tiempo, significa eso, ¿no? Con velocidades de 6 metros por segundo y 4 metros por segundo. La velocidad que llevaba este auto, la velocidad del auto, es igual a 4 metros por segundo en este sentido de acá y la velocidad del tren es igual a 6 metros por segundo en este sentido de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dice de que van en direcciones opuestas. El tren hacia una ciudad A, entonces este tren está viniendo a una ciudad A. Le voy a poner yo CA para que no se confunda con el auto. Una ciudad A. Y el tren va hacia una ciudad B. Pero fíjense de que aquí me da de que la distancia que hay del punto que partieron a la ciudad A hay 120 metros, ¿no? Entonces de aquí a acá yo tengo una distancia distancia 1 le voy a poner, que es igual a 120 metros, ¿no? Y el auto a la ciudad B, dice. Entonces este auto va a la ciudad B
El auto va a la ciudad B. Voy a poner ciudad B. Y la distancia que hay me dice que es de... ¿cuánto? 160 metros. Entonces esta va a ser para mí una distancia 2, que es igual a 160 metros. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Una vez que llegan a su destino, dice, parten de regreso. Entonces este vino de aquí hasta acá y luego volvió. Este vino de aquí hasta acá y luego volvió. ¿No? Lo que nos pide aquí es que nosotros encontremos a qué distancia de A se vuelven a encontrar, dice. ¿Cuál es A? La distancia, la A para esta es ciudad A, para nosotros es ciudad. ¿A qué distancia de aquí se vuelven a encontrar? ¿No? Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros es de aquí, como nos dice, el tren hacia la ciudad A. Para nosotros es sea esto, ¿no? Una vez que llegan a su destino, parten de regreso. ¿A qué distancia de A se vuelven a encontrar? Como para nosotros esto es A, es la ciudad A. Entonces lo que nos está pidiendo es que nosotros encontremos esta distancia, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que me he pasado yo para acá. Porque fíjense, si este va a recorrer mayor cantidad y va a una menor velocidad, y este va a recorrer menor distancia y tiene mayor velocidad, entonces lógicamente que va a ir más rápido y va a volver más rápido, ¿no? Por eso me he pasado yo para acá, razonando de esa forma, ¿no? Entonces, ¿dónde se han encontrado? Aquí, ¿no? Nuevamente se encontraron acá, fíjense. Este fue y volvió. El azul fue para acá y volvió y llegó ahí, ¿no? El rojo fue para allá y volvió y llegó acá, ¿no? ¿Se comprende? Sí. Entonces, ¿qué distancia recorrió este? En primer lugar, tenemos que ver cuál es la distancia total que hay, fíjense, ¿no? Aquí tenemos que esta distancia desde A hasta B, ¿cuánto es la distancia? 280. La distancia total viene a ser la distancia entre A y B, ¿no? 120 más 160, esto es 280. 280, ¿no? Sí. 280 metros. ¿Está bien? ¿No? Entonces aquí fíjense de que el tren fue y volvió acá, ¿no? Entonces fíjense de que el tiempo que tardó este tren en ir de aquí hasta acá es el mismo tiempo que tardó este auto en ir de aquí hasta acá, ¿no es? ¿Sí? ¿Ah? A esta distancia que tengo yo de este auto que de aquí llegó hasta acá, le voy a poner que es una distancia X1, ¿ya? Esta otra de acá. A ver. Con este color lo voy a hacer. Entonces, fíjense, la distancia que recorrió este auto de aquí hasta acá es esta D que está acá, ¿no? Pero le voy a poner yo en lugar de D, le voy a poner
No, está bien, D nomás, ¿ya? Que sea D nomás esto. Fíjense de que el tren fue y volvió y recorrió de CA hasta este punto, recorrió la distancia D. Y el auto fue y volvió. ¿Y qué distancia recorrió el auto? La distancia que recorrió el auto a la vuelta fue... Fíjense, si todo esto es 280, ¿no? 280, y este recorrió D, entonces esta distancia de aquí a acá es 280 menos D, ¿no? Esta distancia es 280 menos D. ¿Estamos de acuerdo? Este dijimos que fue aquí y volvió hasta acá. ¿No? ¿Se comprende o no? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué distancia recorrió este de aquí? El tren recorrió esta distancia de 120 más D, ¿no? Más D, en un determinado tiempo. Y el auto recorrió esta distancia de 160 más 280 menos D. Y como la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y el tiempo que tardan es el mismo, ¿no? Entonces, igualando los tiempos, nosotros podemos encontrar la distancia D. El tiempo que tarda, el tiempo del tren es igual al tiempo del auto, y le vamos a llamar que es un tiempo T. Y si nosotros tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, y tenemos de que lo que queremos es ver de que el tiempo es igual, entonces vamos a tener de que el tiempo va a ser igual a la distancia que ha recorrido sobre la velocidad. Ahora veamos. El tiempo que recorrió, la distancia que recorrió, mejor dicho, la distancia del tren. ¿Cuál es la distancia del tren? ¿Ah? Vamos a abreviar. Distancia que recorrió el tren va a ser igual a ¿cuánto? 120 y llegó hasta acá, ¿no? 120 más... De aquí el tren recorrió otra distancia hasta acá, que es esta la distancia que nos pide encontrar, que es D, ¿no? Más D. ¿Sí? Y la distancia que recorrió el auto 160. Es igual a 160, la distancia del auto es igual a 160 más... ¿Cuál es la otra distancia? La que recorrió de aquí a acá. Pero esa distancia es 280 menos D, ¿no? Porque fíjense, si D es hasta aquí y todo esto es 280, entonces el auto llegó de aquí hasta acá, ¿no? Entonces sería más 280 menos D. ¿Se comprende? Ahora veamos. El tiempo que tardó el auto, ¿cuál fue? El tiempo que tardó el tren, mejor dicho, va a ser igual a ¿qué cosa? A la distancia que recorrió el tren
sobre la velocidad del tren, ¿no? Y la distancia, el tiempo que tardó el auto va a ser igual a la distancia que recorrió el auto sobre la velocidad del auto, ¿no? Pero resulta que son iguales estos tiempos, ¿no? Son iguales esos tiempos. Por lo tanto, la distancia del tren sobre la velocidad del tren va a ser igual a la distancia del auto sobre la velocidad del auto. ¿Cuánto es la distancia del tren? La distancia del tren es 120 más d sobre la velocidad del tren. Y la distancia del auto, aquí saquémoslo, esto va a ser 160 más 280 menos d, nos da entonces 0, 8 y 6, 14, 440 menos d, ¿no? Es lo que recorrió el auto. ¿Sí? Entonces va a ser que la distancia del auto va a ser 440 menos d. Y esto dividido entre la velocidad de A. Fíjense que conocemos cuánto es la velocidad del tren, conocemos cuánto es la velocidad del auto, y lo que no conocemos es la distancia, que es lo que nos pide aquí. Entonces, despejando eso, vamos a tener que, si paso esto a multiplicar acá, me va a quedar la velocidad del auto, que multiplica a 120 más d, va a ser igual a la velocidad del tren, que multiplica a 440 menos d. Puedo reemplazar directamente ya esto. La velocidad del auto era ¿cuánto? Me dice que es 4 metros por segundo la velocidad del auto, entonces esto es 4 por 120 más d igual a 6, que es la velocidad del tren, por 440 menos d. 4 por 120 me da 480 más 4d igual a 0, 6 por 4, 24, 6 por 4, 24 y 2, 26. 2640 menos 6d. Paso este negativo acá y me va a quedar 4d más 6d igual a 2640 menos 480, lo paso al otro lado. Entonces aquí me da de que 10d es igual a, ¿cuánto es 2640 menos 480? $2160. 2160. Entonces de aquí despejo de que d para mí va a ser igual a 2160 dividido 10. Entonces la distancia va a ser igual a 216 metros, ¿no? Esa es la distancia que nos pide encontrar desde la ciudad A. ¿En qué lugar se encuentra? Fíjense, ¿no? Entonces a 216 metros de acá se encuentra. ¿Se comprende? Ahora, ¿cómo lo pueden verificar ustedes esto? ¿No? Fíjense de que si esta distancia es 216, si esto es igual a 216, entonces ¿cuánto es esto? 280 menos 216, ¿cuánto da?
$64, ¿no? ¿Ah? Sí, está bien, 64. Esto nos daría entonces que es igual a 64. ¿Sí? Entonces, si sacamos el tiempo, nos tiene que dar el mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí dice de que el tiempo que tardó el tren, fíjense la distancia que recorrió el tren por la velocidad del tren. Dividido la velocidad del tren, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces aquí fíjense que el tiempo del tren para mí va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué distancia recorrió el tren? El tren recorrió 120 más 216, ¿no? Esto va a ser 120 más 216 dividido entre ¿cuánto? ¿Cuál es la velocidad del tren? Es 6, ¿no? ¿Sí? El tiempo de A, ¿cuál fue? Aquí el tiempo de A, la distancia que recorrió A, que fue igual a ¿cuánto? A 440 menos D, que D encontramos que era 216 dividido entre la velocidad del auto, que era igual a 4, ¿no? Entonces, el tiempo del tren, ¿cuánto da acá? 120 más 216 me da 346. Dividido 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Entre 120 más 216, ¿no? 336, ¿no? Vaya, 336 dividido 6. Entonces. Sí. Daría 56. 56 segundos entonces, no tarda, ¿no? ¿Y acá cuánto nos da? El tiempo de A sería 440 menos 216. ¿Cuánto da eso? 124. 134. 224. 224, ¿no? Entonces, esto sería 224 dividido 4. ¿Cuánto da? 56. 56 segundos. Entonces verificamos de esa forma que hemos solucionado bien el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda si salieron simultáneamente, fue y volvió hasta acá, el mismo tiempo que el tren fue a esta ciudad y volvió. Dice, Sí, señorita. hay un compañero que está con su micrófono, no se lo puede escuchar. Por favor, ese compañero. Ya está. ¿Perdón? ¿Cómo lo hago para silenciarlo? No, pues no silencia, Tomito, ya no podemos opinar.
Claro, porque yo los silencio a todos, pero después cada uno puede activar su teléfono. A no ser que, a ver, inhabilitar anotación de... No, no es. O sea, Hay que retearlo, bien reteado. hay que retearlo, ¿no? Pero no me doy cuenta yo quién es, inclusive, porque como veo nomás a 4 personas acá, no veo a todos porque se me achica la pantalla esa. Así que... Yo doy Entonces ustedes reténmelo por mí, ya. Ustedes están, pueden hacerlo bajo mi garantía. Cuando ustedes escuchen un audio raro, por favor, a esa persona le dicen, ya, por favor, de que cierre su micrófono. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, antes de que hagamos el último ejercicio? Bien, entonces ya saben que esto se los voy a pasar, así que no se preocupen por copiarlo. A ver el número 8. Este también está interesante, fíjense. Solo que acá son 2 trenes ya, ¿no? 2 trenes se encuentran separados 1100 metros, dice. A ver, vamos a dibujarlos estos trenes. Entonces, aquí tengo un tren. Le voy a poner yo... Aquí tengo el tren 1 y aquí tengo el tren 2. ¿Ya? Me dice de que 2 trenes se encuentran separados 1100 metros. Entonces la distancia que tengo de separación, es igual a 1100 metros. ¿Me siguen hasta ahí? Van con movimiento rectilíneo uniforme, dice, ¿no? Entonces, si su movimiento rectilíneo es uniforme, yo deduzco entonces de que la velocidad es constante. No hay aceleración, ¿ya? Dice que van a velocidades de 14 metros por segundo y 10 metros por segundo en sentidos opuestos. Y me pide que calcule el tiempo que pasa hasta que estén separados 340 metros por segunda vez, dice, ¿no? Fíjense de que si yo a este tren lo hago que vaya para acá y a este lo vaya para acá, fíjense de que si la distancia de separación es de 1100 metros, entonces nunca van a estar separados, ¿no? 340 metros, ¿no? Porque la distancia que tienen es 1100 de separación. Entonces lo lógico es que yo piense de que este tren 2 va en este sentido, este tren 2 va en el otro sentido y el tren 1 va en el otro sentido. Entonces aquí voy a poner de que la velocidad directamente 1 le voy a poner al tren 1 que lleva este sentido es igual a 14 metros por segundo. Y la velocidad del tren 2 que lleva este otro sentido va a ser igual a 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, va a haber un este tren va a recorrer una distancia y este otro tren va a recorrer una distancia, ¿no?
Y me pide que encuentre yo, como fíjense de que primero este tren, por decirles, va a llegar aquí y este otro va a llegar aquí y va a haber primero esta distancia de separación que va a ser igual a 340 metros, ¿no? Fíjense que primero este viene hasta aquí y luego esto viene hasta aquí y la distancia de separación es 340 metros. Pero no me pide a mí que sea esta primera distancia, sino como este va a seguir para allá, ¿no? Y el otro va a seguir para acá, entonces esa segunda distancia es la que me piden que yo encuentre el tiempo, ¿no? Fíjense que al igual que los anteriores ejercicios, el tiempo va a ser igual para ambos, ¿no? Bien, entonces en base a eso pensemos. En primer lugar, fíjense, se van a cruzar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en cruzarse? Eso lo podemos determinar. Y después de ahí ver lo que tardan en separarse 340 metros. Ya, entonces veamos de que la distancia que va a recorrer el tren 1 más la distancia que va a recorrer el tren 2 nos tiene que dar igual a 340 metros. ¿Está bien eso o no? No, ¿no? Para hacerlo más comprensible, lo vamos a hacer más paso por paso, ¿ya? En primer lugar, veamos como nos pide la distancia de separación por segunda vez, no nos pide por primera vez. Entonces, este móvil que va a 14 metros por segundo, fíjense que va a recorrer mayor distancia. Mayor distancia, ¿no? Entonces, este tren va a venir hasta aquí. Y este otro tren va a venir hasta acá. Entonces, ¿qué tiempo tardó este en llegar de aquí a acá? Un tiempo t. Y este también un tiempo t, ¿no? Entonces, los dos se encontraron a esta distancia de acá. ¿Cuánto tiempo tardaron en recorrer de aquí? Podemos determinarlo, ¿no? Ahora, este recorrió una distancia 1 y este recorrió una distancia 2. Yo sé que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 1100 metros. ¿No? Y como los tiempos son iguales, entonces tengo yo de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces aquí tengo que mi distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, la distancia de 1 va a ser igual a la velocidad de 1 por el tiempo. Y la distancia de 2 va a ser igual a la velocidad de 2 por el tiempo. Y esto me da que es igual a 1100, que es la distancia de separación.
Factorizo el t, me va a dar que es igual a B1 más B2 dividido 1100. El tiempo B1 es 14 más 10 igual a 1100. Y el tiempo me da que es igual a 1100 dividido 24, ¿no? El tiempo en que se encontraron es este. Encuentro. ¿Cuánto da eso? 45.8. ¿Cuánto? 45.8. 45.8 segundos, ¿no? Entonces ahí se encontraron, fíjense. Ahora lo que tenemos que ver es la distancia que recorrió este de aquí para acá. Ahora. No, este de aquí vino aquí, entonces siguió para acá, ¿no? Y luego este otro siguió para acá. Entonces esta distancia de aquí es la que me interesa, que es igual a 340 metros. Entonces una vez que se encontraron con este tiempo, tenemos que ver de que recorrió el tren. El tren este recorrió otra distancia 1, ¿no? Y el tren 2 recorrió otra distancia 2. Entonces, esa distancia nueva, ¿no? Que han recorrido entre los dos, es lo que tiene que dar igual a 340 metros. ¿No? Y lógicamente que mi distancia 1 es igual a la velocidad 1 por el otro tiempo que tardó en llegar este de aquí a acá. Y más la velocidad 2 por el tiempo también que tardó. Y esto es igual a 340. Y T igual es B1 más B2 igual a 340. Y T va a ser igual a 340, la velocidad 1 más la velocidad 2 ya sé que es 24. Entonces ese tiempo va a ser igual a ¿cuánto? 14.16. 14.16 segundos. Entonces lo que me pide es calcular el tiempo que pasa hasta que estén separados 340 metros por segunda vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo? Fíjense que va a ser el tiempo que nos pide el problema, va a ser igual al tiempo de encuentro más este otro, digamos, más el de separación, que le digo, más el tiempo de separación. Entonces este tiempo va a ser igual a 45.8 más 14.16. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Más o menos 60 da, creo, ¿no? 59.96 da. 59.96 segundos. Casi un minuto, ¿no? ¿Comprendieron o no? ¿Qué hemos hecho primero, no? El punto donde se encontraron. Aquí. Y acá, de aquí ya empezaron a separarse nuevamente. Y como este avanzó una cantidad, el otro otra cantidad, por eso es que la distancia 1 más la distancia 2 nuevamente
ya me suma 340, no la distancia que estaban separados. ¿Se comprende, no? Bien, tienen 4 ejercicios más para practicar sobre esto mismo, jóvenes. Sería bueno que hoy es lunes, hasta el miércoles, los hayan resuelto, los hayan visto, y si tienen alguna duda me la pueden preguntar el día miércoles. Porque el miércoles vamos a entrar a ver movimientos rectilíneos uniformemente variables. Ya es donde entra aceleración, aquí todavía no entra aceleración. ¿Alguna pregunta? Por si acaso, jóvenes, es muy posible que pasemos los días viernes también, ¿ya? A partir de esta semana vamos a pasar lunes, miércoles y viernes para que el viernes cualquier pregunta que tengan o cualquier duda aprovechemos también para resolver algunos ejercicios. Okay. Ingeniero, ¿lo puede subir un poquito más arriba en las preguntas que hizo? ¿Ahí? Sí, ahí está. El que estaba viendo en el tiempo, ¿de dónde sacó 14 y 10 días? Y hoy está en la pregunta. ¿Le va a pasar las preguntas, no, ingeniero? Al grupo. Claro, ahorita todas las preguntas están en la plataforma de la universidad, ¿ya? Lo que le voy a pasar son estas que están resueltas, estos 4 ejercicios, ahorita se los paso al WhatsApp, ¿ya? Ahí los revisan mejor. Bien, entonces, jóvenes, modifiquen por favor su formato, los que no estén. A ver, Espinosa, Churqui, Garnica, Montero, Orihuela, Rivera, Rivero, Robles, Saavedra, Suárez, Terraza, Ureña, Vela, Villagómez, Yanarico, Yoacir. Yoacir es tu nombre, ¿no? Yoacir Morón. Modificalo, por favor, a Morón Yoacir y tu otro apellido. Alejandro Mamani, Espinosa Lobo, Yoacir. Álvarez Cari, Arancibia, Caballero, Carrasco, Choque, Churqui, Garnica, Montero, Orihuelo, el único era él, creo, parece. No tenía bien colocado el formato de su nombre. ¿Ya lo cambiaste o no? Ya, Morón, Yoacir, correcto. Ya, listo. Ingeniero, una pregunta. Bien, jóvenes. Sí, joven. ¿Cuánto es la nota para la aprobación? 51. 51. Pero no se van a conformar con eso. No, ¿cómo pues? Si me dan los 51 ahorita yo lo tomo, ingeniero. Esa es la mínima. Deberían pasar con 80 para arriba ustedes para no tener problemas en el próximo semestre. ¿Cuánto vale la asistencia, ingeniero? ¿25? ¿Perdón? ¿Cómo? La asistencia vale 10 puntos, creo. 10 puntos. Ajá. Pero lo tienen todo eso ahí en la plataforma de la universidad. Lo que veo que ustedes son muy flojos para leer. Lean la información. Lean todo lo que yo les suba, léanlo. Porque lo veo en el WhatsApp que todo el mundo pregunta lo mismo. Ya está, y uno que ya leyó le dice, pero lee, está ahí en la plataforma. ¿No has leído? Tiene que sacudirse esa flojera y leer, porque toda la información está ahí. Vean en la planificación, ahí está, a lo último de la planificación está ahí cuánto vale la asistencia, cuánto valen los prácticos, cuánto valen los exámenes. Hay que ser más proactivo. Cada uno tiene que ver la forma en cómo puede resolver su asunto sin estar dependiendo de otro. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Ustedes no pueden empezar más temprano, de las 8:30. Podríamos empezar a las 8 para aprovechar mejor el tiempo. Es que pasamos clase, ingeniero. Ah, ya. Por eso. Ya, entonces no dije nada.
Listo. Si no tienen más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Que estén bien. Ahorita les subo.